hablar de la palabra de Dios. Porque a ese hemos venido, ¿verdad? A ese hemos venido, hermano, hay que aprovechar el tiempo. Déjeme preparar aquí. Le voy a pedir, por favor, que vaya buscando en su Biblia. Busque Lucas 1:7. Cuando lo tenga, por favor, me da un amén. Lucas 1:7. Por favor, se pone de pie, hermano. Vamos a darle lectura a nuestro pasaje. Es un pasaje muy corto de la Biblia, pero muy poderoso. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Oramos, hermano, y por favor ore por mí para que Dios me ayude en esta noche. Amén. Lucas 1:37. Ok, déjeme entonces. 1:37. Sí, perdón, gracias por corregirme. Sí, Lucas 1:37. Vuelvo y repito y lo retomo y lo leemos de nuevo. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Ok? Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Gracias porque nos has permitido estar en tu casa, Señor. Decía nuestro hermano que en estos tiempos, con estas temperaturas, se pone complicado el clima, Señor, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos porque tu mano, tu diestra nos sostiene cada día, Señor. Gracias. Gracias porque no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro corazón y queremos estar en tu casa escuchando tu santa palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que están acá y por los que no también. Bendícelos de igual manera. En el nombre de Jesús decimos, amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Vamos a tratar un tema hoy, hermanos, un tema muy interesante para mi vida. Usted sabe que todos los temas de la Biblia, hermanos, son interesantes y muy importantes. Y no importa cuántas veces nosotros leamos la Biblia, siempre encontramos cosas interesantes. Muchas veces dirá una persona, no, yo ya leí la Biblia una vez, ya no la vuelvo a leer. Pero no, hermano, mire, usted puede leer un pasaje 1, 2, 3, 4, muchas veces y siempre va a encontrar algo interesante en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es abundante. ¿Cuántos dicen amén? Abundante es la palabra de Dios, hermano. Hoy vamos a tratar un tema, mi tema se llama de muerte a vida. ¿Cuántos estaban muertos? Dice usted, ¿cómo eso que estaba muerto y ahora estoy vivo? ¿Resucité acaso? Hermano, este es un tema muy interesante que ahora se ha dejado de predicar. Porque ahora pues sí está más bonito que uno siempre esté vivo, ¿no? Y porque la muerte nadie la quiere. Pero, hermano, esa es la realidad del que está sin Cristo. Está muerto, dice la Biblia. Suena duro, suena fuerte, porque para una persona que de repente pues nunca ha ido a una iglesia o no ha escuchado el término bíblico, pues suena como fuerte, impactante, o decirle que es esclavo. Dice, no, yo siempre he sido libre y hago lo que yo quiero. Le digo yo, no, eso es lo que te hace creer el pecado, eso es lo que te hace creer la mente. Pero en esta noche, hermano, vamos a tratar de alinearlo un poco con la palabra de Dios y tratar de encontrar, hermano, una solución para las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Nosotros la escuchamos, sabemos que la Biblia, la mayor parte de la Biblia está escrita para cristianos, pero también, hermano, está escrita para dar un mensaje de buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Un día nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Un día estuvimos, hermanos, siendo esclavos del pecado. Y hoy estamos aquí no por usted, sino porque Cristo le plació. Amén. A Él le plació. Vamos a ver un pasaje en Juan 12:9. Por favor, si lo busca. Probablemente usted esta noche dice, bueno, yo ya estoy en Cristo y qué bonito, yo soy libre del pecado, libre del temor, como dice una alabanza. Pero, hermano, muchas veces necesitamos escuchar estos temas
para, número uno, concientizarnos y saber de dónde Cristo nos ha sacado. Y también, hermano, poder, hermano, hablarle a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Vamos a leer este pasaje, dice 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta historia, hermano, ya lo hemos estudiado en el pasado, lo hemos visto, muchos ya hemos escuchado, los niños allá en las escuelas dominicales le cuentan que Lázaro estaba muerto y que Jesús lo resucitó. Y es muy interesante, hermano, porque déjeme decirle que en esta época de la tecnología, en esta época de la ciencia avanzada, muchas personas no creen en ese milagro. ¿Sí sabía usted eso? Muchas personas creen que eso no, que eso fue un invento de la sociedad en aquellos tiempos como para meter temor a las personas, o que fue un invento nada más. Pero, hermano, la Biblia es real y eso fue un hecho real que pasó. Vamos a ir por partes y primeramente vamos a tratar de investigar, hermano, qué era lo que estaba pasando aquí. Si usted ya leyó en su título de la Biblia, dice el complot contra Lázaro. Pero vamos a ver qué es el trasfondo que había y qué era lo que estaba pasando ahí. Así que ponga atención. Vamos primeramente a hacerle una pregunta al texto, que quién era esa multitud. ¿Ve? Estos judíos que llegaron ahí eran unos judíos que estaban buscando a Jesús. Lo estaban buscando, no lo hallaban y ellos se dispusieron a buscarlo, y cuando escucharon que él estaba ahí, ellos fueron donde él. Usted le da vuelta a su página, vamos a encontrar a Juan 11:55 y vamos a ver qué era lo que estaba pasando acá. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Estos eran los judíos, hermano, que andaban buscando a Jesús. Aquí podemos ver todas estas personas, hermano, tenían varias razones para buscar a Jesús. Ahora, ¿por qué lo buscaban? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué llegaron ellos a tal grado de aglomerarse, de ir en busca de Jesús? Bueno, eso lo vamos a ver, otra página para atrás, lo puede ver en Juan 11:1. Y es la historia, hermanos, de la muerte de Lázaro. Ya todos las hemos leído, pero vamos a repasarla un poco para ir viendo y ir entendiendo por qué ellos habían llegado al 12:9 para querer matar a Jesús. Para querer matar a Lázaro, dice ahí, complot contra Lázaro. Dice el 1, y estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ponga atención, hermano, porque esta es la historia, este es el panorama, esto es lo que pasa en la vida de este hombre. Dice el 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche no tropieza, porque no hay luz en él.
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Uno lo tildaban que estaba muerto y él cita que dormía. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. El 16, dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Este pasaje, hermano, es como así como un poco medio sangrón, ¿no? Dice, ok, dice, ya murió él, ahora vamos nosotros para que muramos con él. Porque acuérdese que andaban queriéndolos matar. Dice el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días necesita una persona, hermano, para empezarse a descomponer? Una persona que muere. Unas 24 horas, ¿verdad? Unas 24 horas y empieza a descomponerse. Lázaro ya tenía 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Me gusta aquí, hermano, porque muchas veces, hay veces que citamos estos pasajes y nos vamos contra la hermana Marta. Pero vamos a ver, hermano, que la hermana Marta tenía una buena teología. ¿Ve? Primero reconoce la autoridad del Hijo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, escuche bien lo que le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Mire, la hermana Marta tenía una buena doctrina. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Hermano, hasta aquí ellos están teniendo un diálogo mientras María está llorando y Lázaro sigue entrando cada vez más en estado de descomposición. De hecho, ya está metido, ya lo tienen encuevado. Habiendo dicho esto, el 28, si no leyó la Biblia hoy, pues bienvenido. Hoy sí la va a leer. Bienvenido, dicho esto, fue y llamó habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. O sea, ya tira mal olor, ya está descompuesto. Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto
en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Wow, hermanos. Es hermoso cómo podemos ver esa historia y la podemos leer así, pero hermano, lo que estaba pasando ahí era tremendo. Era tremendo porque estas mujeres estaban llorando por su hermano y Jesús lo vemos, hermano, lo que es el poder de Dios manifestarse ahí. Claro, nosotros nunca nos quedamos cortos al tratar de imaginar esa escena, pero lo que hemos estado con personas que han perdido un ser querido, vemos qué tan doloroso es eso, cómo sufren las personas. Hermano, y también sabemos en el estado en que el cuerpo entra. Y cómo Jesús tener ese poder de hablarle y que esta persona saliera dentro de, después de haber estado 4 días de muerto. Bueno, ahora hermano que ya entramos aquí, ya estamos en el verso 9, en el capítulo 12, verso 9. Vemos hermano de que Jesús cuando está a punto de hacer este milagro, también hay una gran multitud. ¿Ve? Están a la expectativa de lo que iba a pasar ahí. Él había ganado una fama importante, hermano, en esa región de Betania al hacer ese milagro. Porque no era fácil, hermano. Antes de Jesucristo no se registraba que un profeta a ese nivel resucitara a los muertos. Y si pusimos atención a la lectura, dice que desde entonces los fariseos, cuando leímos que en el versículo anterior, ellos acordaban matarle por el hecho de haber hecho ese milagro. Recordemos, hermanos, que durante el ministerio de Jesús, Él se dio a conocer por los milagros. El ministerio de Jesús fue seguido por esas manifestaciones de milagro que Él hacía. Y el pueblo y la gente y la región lo seguían porque había mucha gente necesitada en ese tiempo. Y hasta algunos judíos, hermanos, en ese tiempo decían que cómo Él sanó al ciego. Me imagino que se podían citar al Bartimeo o tal vez aquel ciego que lo mandó al estanque de Siloé y dijo, y no pudo resucitar a Lázaro. Ellos sabían, hermano, la fama que tenía Jesús, el poder que Él tenía. Pero Jesucristo, hermano, lo hacía con un propósito. Vimos la lectura en donde Él le habla a sus discípulos y le dice que es para honrar la gloria del Padre. De esta manera, hermano, de estos milagros Él fue ganando tanto como seguidores, como también personas, hermano, que lo querían matar o que no lo querían, porque Jesucristo exponía las malas enseñanzas de ellos. Tal vez, hermano, muchas veces en nuestra vida, con nuestra forma de actuar, somos personas, cometemos errores, pero muchas veces queremos vivir una vida conforme a la Biblia. Cometemos un error y de repente siempre hay personas a nuestro alrededor. Y desafortunadamente, hermanos, somos seres humanos y nunca podemos ver lo bueno que hace una persona, sino siempre estamos viendo lo malo que puede hacer. Eso pasaba acá. Ellos no miraban lo bueno que Jesucristo, los milagros que Él hacía, sino ellos querían prender a Jesús en un error o en un mal comentario para prenderlo a Él. Pero debemos aprender de Jesús, hermano, que Jesús, aunque Él conocía de antemano las intenciones de estas personas, Jesucristo siempre los atendió y siempre estuvo atento para ellos. Vamos a ver aquí en el verso 9 que dice, lo volvemos a retomar, que una gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí, ya lo andaban buscando. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Estas personas, hermanos, lo seguían porque muchos de ellos sabían que Jesús podía hacerles un milagro, podía resolverles sus problemas. A muchos ya les había dado de comer, a muchos ya los había sanado. Entonces ellos sabían, pero habían varios tipos de personas dentro de esa multitud que lo estaban siguiendo. Podemos ver en este pasaje que muchas personas escuchan de Jesús por sus milagros. Otras lo buscan para resolver su vida. Muchas personas allá afuera, hermanos, vienen a las iglesias pensando de que llegar a la iglesia es como ir, por ejemplo, al brujo, no sé, al que le lean las cartas y que la vida se le va a resolver de la noche a la mañana. Hermano, eso no sucede así. La Biblia, no es un libro místico que nosotros lo vamos a empezar a leer y wow, va a empezar a suceder cosas. Sabemos que Dios tiene poder y puede ser que pase una excepción de esas, pero no siempre pasa así.
Nosotros, hermanos, somos llamados al arrepentimiento. Nosotros somos llamados, hermano, a través de la palabra a sujetarnos a Cristo. Pero muchas veces, hermano, creemos de que porque escuchamos que Jesucristo hizo esto por allá y de repente, wow, esta persona cómo ha cambiado. Pero, hermano, no sabemos el proceso, no sabemos qué es lo que ha pasado en la vida de esta persona. Muchos de estos judíos de la multitud que llegaron ni creían siquiera que Jesús había hecho ese milagro. Ellos pensaron que había sido un show montado por Jesús y Lázaro y las hermanas como para tratar de hacer llamar la atención. Pero sabemos que eso no fue así, hermano. Eso fue real, que Jesucristo resucitó a nuestro hermano Lázaro. ¿Qué pasó? ¿Quién eran estos sacerdotes que lo menciona en el verso 10? Dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Me encanta esa palabra, hermano, que usa Juan ahí, que dice también, porque el primer objetivo de ellos era Jesús. Y dice, bueno, de paso matamos a Jesús, bueno, y de paso nos llevamos a Lázaro también de encuentro. Muchas personas, hermano, andaban ahí, pero dentro de la multitud también se colaban los sacerdotes, los que querían aprender a Jesús. Estos eran, hermanos, los religiosos de Israel. Y podemos ver, hermanos, las intenciones macabras que tenían estas personas. Se supone que por ser gente religiosa era porque eran personas de buen testimonio, personas que eran amorosas, personas que eran temerosas de Dios. Hermano, pero aquí vemos que querían matar a Jesús, querían matar a Lázaro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con tanto estudio que estas personas tenían? ¿Qué pasó con tanta dedicación, con tanto cumplimiento de la ley que estas personas proclamaban tener? Pero estaban buscando para matar a Jesús y matar a Lázaro. Los sacerdotes, hermano, en ese tiempo, la mayoría estaban como divididos en partidos. Y entre ellos muchas veces discrepaban en muchas doctrinas. Por ejemplo, hermano, los fariseos, que era uno de los fuertes de esa época, la palabra fariseo en sí significa separado. Ellos se consideraban que eran separados del pueblo de Israel, como que ellos eran los especiales de Dios para interpretar la ley. Dice la historia que aparecieron a la mitad del siglo II antes de Cristo y eran súper estrictos con la ley. Tanto, hermano, que su vestimenta era casi impecable porque ellos querían representar su santidad en el vestuario, cómo ellos se comportaban, cómo ellos caminaban, cómo ellos andaban, cómo ellos oraban. Así ellos querían representar su santidad. Pero ya vemos que cuando fueron pasados por Jesucristo les faltó mucho. También vemos los saduceos, que era otro partido sacerdotal cuyas doctrinas y prácticas eran opuestas a la de los fariseos. Se cree que estos existieron desde hace 135 años antes de Jesucristo. Los saduceos solo aceptaban, hermano, el Pentateuco como escrituras dadas por inspiración. Ellos no creían en los escritos, ellos no creían en los profetas. Y una de las doctrinas más fuertes que ellos tenían eran que no creían en la resurrección de los muertos. Se cree que la mayor parte de los sacerdotes que estaban aquí para aprender a Jesucristo eran saduceos, porque ellos no creían en la resurrección. Y el evento que estaba pasando ahí contradecía los dogmas de ellos, la creencia de ellos. Eso lo puede encontrar en Hechos 23:8, por favor, si lo busca. Hechos 23:8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí, hermanos, según la investigación del texto, lo que le contaba, se dice de que la mayor parte de ellos eran los saduceos. A ellos no les convenía este milagro. Lo que Jesucristo hizo ahí, a ellos los afrentaba, los ponía contra la nación. Porque Jesucristo estaba probando de que Él había resucitado a Lázaro, no de enfermo de ahí, sino que había pasado días y aún así Él lo había resucitado. Ellos no querían, eso era una mala fama para ellos. Porque en ese tiempo, hermano, habían lugares en donde las personas, ellos decían, no, yo me voy para la escuela de los fariseos, o decían otros, no, yo me voy para la escuela de los saduceos. Y ahí ellos empezaban a ser adeptos a sus doctrinas. Entonces, esto en ninguna manera a ellos les favorecía. Óigame bien, a ellos no les importaba el favor que Cristo le pudo haber hecho a este hombre. Sino, hermanos, que ellos lo que querían era matarlo, no importaban
Lo que Jesús había hecho, el milagro, ellos lo que no querían era hacerse ver mal ante la sociedad. Los hacía perder también, hermanos, adeptos a las escuelas de ellos. Cualquiera hubiera pensado, wow, esta gente estuvo a punto, ¿no?, de recapacitar y decir, Jesucristo resucitó. O sea, de que sí podemos creer en la resurrección. Esto es verdad, los muertos pueden resucitar. Ellos no aceptaron eso. Ellos estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué mal le hizo Jesucristo a Lázaro? Así pasa muchas veces, hermanos, ahora en día. Vemos en un lugar en donde se predica la verdad, hermano, y se ataca porque a muchas personas, hermano, no les conviene de que se predique la verdad. Porque ¿qué pasa cuando se predica la verdad? La gente empieza a escuchar, las personas empiezan a oír el mensaje de verdad y los ojos se empiezan a abrir. Entonces, ¿qué pasa? La gente empieza, hermano, a buscar lugares en donde se predique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, no podemos estar metidos en esta situación. ¿Y qué daño se le hace a las personas? Ninguno, hermano, más que enseñarle la Biblia. Pero se les abren los ojos. Estas personas buscan la enseñanza de la verdad y dejan la enseñanza manipulada. Pero ellos eran religiosos, hermano, y para ellos no importaba el bien que le pueden hacer a una persona. Ellos eran fieles a sus costumbres y a sus creencias. No se puede decir que eran fieles a la ley, ya que el mismo Jesús les decía que tenían problemas a la hora de interpretarlas. Nosotros, hermano, muchas veces nos comportamos así. No importa el bien o la ganancia que le podemos hacer a alguien espiritualmente hablando. Pero si no me gusta a mí, si no estoy a favor, yo muchas veces pongo opresión o me pongo en contra de alguna cosa que se esté realizando a favor de los hermanos o a favor de cierta persona en que le puede traer un beneficio a esta persona espiritualmente hablando. Creo que esto no debería pasar en nosotros, hermano, porque nosotros, como nacidos de nuevo, ya debemos de buscar el bien común para todos los hermanos. Debemos de tratar de ayudar a aquellos hermanos que lo necesitan, que necesitan crecer espiritualmente. Principalmente, hermanos, cuando no hay un versículo bíblico que apoye ciertas posturas muchas veces. Ve, por ejemplo, en Lucas 12:48, no lo busque, solo lo anoté. Dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Estos judíos, estos saduceos, estos escribas eran muy atacados por Jesús, porque ellos eran los maestros, ellos eran los que les tenían que enseñar a las personas. Pero estas personas no, ellos se aferraban a sus creencias, a sus dogmas humanos que ellos habían puesto. Y no les importaba, ellos estaban supuestos a saber el tiempo del Mesías y no lo aceptaban, porque su corazón ya estaba endurecido, hermano. Endurecido estaba el corazón de ellos. Nosotros como líderes, hermano, muchas veces estamos enfrente de algunos ministerios y estamos en situaciones así, en donde, hermano, nosotros somos los llamados, a nosotros se nos demanda. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados, hermano, de ayudar a los más pequeños, a los que van creciendo en el Evangelio. Siempre tenemos que buscar el respaldo de la Biblia, porque es la máxima autoridad, hermano, que nos guía a nosotros y guía a la iglesia. Aquí no solo se trata si yo digo o quiero hacerlo. No es algo que nazca de nosotros. Las opiniones de nosotros salen sobrando cuando las pasamos por el escáner de la Biblia. Si no es, hermanos, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que está motivado mi corazón para hacer lo que estoy haciendo? Aunque parezca bueno lo que hacemos, para ellos o para sus seguidores parecía que estaba bien que mataran a Jesús y a este hermano. Estos señores estaban mal en lo que estaban haciendo, pero las personas que lo seguían estaban tan metidos en sus doctrinas que ellos estaban dando el ok para matar a estas dos personas. Pero cuando vamos a la Biblia, ¿qué pasa? La misma palabra reprueba la actitud de estos hermanos, de estos sacerdotes, que en vez de cuidar al pueblo, lo estaban mal guiando, mal orientando. Para que vea, hermano, que esto no es viejo. Ve que esto es antiguo. Esto viene desde muchos tiempos atrás. El mismo Jesús dijo, vendrán muchos Cristos, vendrán muchos en mi nombre. Ve, muchas personas, hermano, están allá afuera, hermano, solo por tratar de hacer el lucro de las personas. Pero la palabra, la doctrina que están llevando, que le están alimentando a las personas, hermano, no son palabras
No es la doctrina correcta que realmente va a sostener a esta persona en los tiempos difíciles. Por eso muchas veces vemos que cuando usted le habla a una persona de Cristo, lo primero que le dice, no, yo ya estuve ahí y eso. O sea, hablan del evangelio como que ya lo probaron y no les funcionó y se fue. Porque el problema está que fueron atraídos, hermano, con falsas promesas. Fueron atraídos con una falsa doctrina. Fueron atraídos con malas enseñanzas. Y están ahí, pero llega en un momento en donde la persona que los tiene ahí con una falsa doctrina no la puede sostener más y esas personas se terminan yendo y se termina endureciendo su corazón. ¿Cuál era la razón por la cual estas personas realmente querían ver a Jesucristo? Como ya vimos, contradecían sus creencias y le daban mala fama a su escuela. Muchos se apartaban y este término acá, el apartarse, no significa de que ellos dejaban de ir a las sinagogas, sino que se apartaban de escucharlos a ellos como maestros. Y eso los desacreditaba a ellos como maestros, como rabinos. Y también, hermano, que Jesús estaba ganando muchos seguidores con los milagros que él hacía. Esto les dolía a ellos. A los sacerdotes esto les dolía, que Jesús estuviera haciendo milagros, que Jesús perdonara los pecados, que Jesús hiciera estas obras por las personas. Ya hemos visto, hermano, cómo podemos reaccionar o cómo pueden reaccionar personas que aunque se llamen cristianos o que digan que aman a Dios, pero cuando no hay un amor verdadero en sus corazones, pueden ser un problema para las demás personas. Estos sacerdotes, hermano, eran personas que estudiaban la Biblia. Eran personas, hermano, que escudriñaban las Escrituras. Pero en su corazón había odio, había rencor contra Jesucristo. Así estamos en estos tiempos. Muchos buscan a Jesús por sus milagros o por algo que Él pueda hacer en sus vidas. Pero en realidad cuando vas a sus corazones no hay una mínima pizca de arrepentimiento en Él. Y es uno de los principios, hermano, para venir a Jesucristo. Arrepentidos y convertidos, decía Juan el Bautista. Así como Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, es una señal, hermano, que así como lo hizo con él, así quiere hacerlo con todos aquellos que están allá afuera en el mundo muertos en sus delitos y pecados. Así como lo hizo con él, así él lo quiere hacer. Para él no le importa cuánto tiempo haya pasado muerto la persona. A Jesucristo no le importa cuánto tiempo, cuánto se ha revolcado en sus pecados esa persona. Él tiene el poder y solo Él tiene el poder. Para Él no hay nada imposible. Él puede rescatar a una persona. Alguien dijo que el poder de Jesús para resucitar a los muertos era tanto, hermano, que cuando se acercó al sepulcro de Lázaro, Él tuvo que gritar, Lázaro, sal fuera. Porque si Él solo hubiera dicho, sal fuera, todos los que habían muerto y estaban en ese sepulcro hubieran salido con Lázaro. Así fue el poder que Jesús emanó con el poder de su palabra. Solo Él tiene el poder. Solo Él tiene el poder. No se cree, hermano, que usted tiene el poder para decretar, olvídese de eso, hermano. Solo Jesucristo tiene el poder para cambiar, para darle vida a un muerto que ya tiene 4 días de muerto. Y que se resucite, se levante y hable y viva y coma. Eso es impresionante, hermanos. Solo Él tiene el poder. ¿Y eso qué significa, hermano? Que así también como resucitó a Lázaro un día, hermano, así como le dijo Marta, sí, en el postrer día, cuando sea tu venida, cuando nos vayamos con Él, Él va a venir, hermano, y nos va a resucitar y así nos vamos a resucitar nosotros también. Ve, son las promesas de Él. De toda la multitud que lo buscaban, nosotros nos tenemos que identificar en un miembro de ellos. ¿En qué parte? ¿Cómo nos identificamos? ¿Por los curiosos? Porque iban curiosos, no ahí querían ver. Dice que la multitud se agolpó a ver qué era lo que iba a pasar. Imagínense esa gente, hermano, fue impresionante. Bueno, imagínense estar ahí enfrente esperando, muchos incrédulos, porque bueno, si usted y yo hubiéramos estado ahí, hasta nos hubiéramos codeado. Porque ver salir a un muerto, no, hermano, yo soy un poquito miedoso, hubiera salido corriendo. Porque era algo, hermano, para esa época, fue algo tremendo. Y Jesús hablar y escuchar los pasos de donde viene aquella persona ya respirando, wow, eso fue impresionante. Entonces, ahí habían curiosos. ¿Tú estás entre los curiosos?
Vienes a la iglesia solo para curiosear, a ver si es cierto, si Jesucristo puede hacer un milagro en tu vida o tal vez no, conmigo no puede. O eres el grupo de los sacerdotes, que andas más bien por matar las buenas esperanzas o intenciones que tienen aquellos por crecer en el evangelio o por crecer en una iglesia, y tú eres el que anda ahí, no, pues aquí no, aquí está mal todo, yo mejor me voy, vente conmigo, te llevo. ¿En qué parte de la multitud? O vienes dentro de esa multitud pero con necesidades de encontrarte con ese mismo Jesús que resucitó a Lázaro, con ese mismo Dios que con el poder de su boca le habló a Lázaro, que estaba ya 4 días de muerto, y lo resucitó. No importa cuántos años tú tengas allá afuera, que hayas vivido sin Cristo tu vida, pensando que tú tienes el control de tu vida. No importa cuánto tiempo tú lleves de muerto, de esclavo, solo con el poder de la boca de Jesús Él te puede dar salvación. Solo Él lo puede hacer, hermano, nadie más. Olvídate del que te van a llevar a un psicólogo, que te van a llevar a buscar una ayuda. Eso no es así, hermanos. Eso no funciona así. Un psicólogo te puede ayudar por un tiempo, puede tratar tus problemas mentales, si es que estás loco, te puede tratar tus problemas de vicio, pero solo Jesucristo, hermano, transforma de adentro para afuera, transforma tu corazón. Él tiene el poder, hermano, para hacerlo. Cada vez, hermano, que nosotros somos expuestos al evangelio, el creyente es expuesto a santificarse más. Cada vez que nosotros venimos a la palabra, es un medio de gracia, nos santificamos más. ¿Ve? Pero el que no es creyente, cuando viene a la palabra, es un medio de salvación. Es un medio de salvación. Estás expuesto a la palabra de Dios, a la que te puede salvar y dar vida eterna. Eso es lo que hacemos cuando nos exponemos a la palabra. Pero muchas veces, hermanos, cerramos nuestro corazón y no permitimos que la palabra penetre en nuestra vida. Pero déjame decirte que hoy es el día. Muchas veces nosotros decimos mañana, pasado. Pero el problema está que no somos dueños de nuestra vida. Solo Él sabe. Y mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Mientras estamos vivos, podemos dar ese paso al arrepentimiento. Pero una vez ya muramos, ya es tarde. Ya es tarde, como le dijo Abraham al rico, tú tuviste en la tierra tus bienes y Lázaro tuvo sus males. Porque estaba atormentado el rico en esa situación. Pero tenemos vida y podemos pasar, hermanos, a una vida mejor, a una vida en Cristo. Estamos en tiempos en donde necesitamos, hermano, hablar este mensaje. No nos podemos quedar callados, hermano. Allá afuera hay mucha gente que necesita escuchar del evangelio. Pero muchas veces nos encerramos y ya soy salvo yo y solo yo y solamente yo. Me muero y voy para el cielo yo y solamente yo. ¿Qué vas a hacer allá solito tú, pues? Hermano, necesitamos hablar la palabra de salvación. Necesitamos exponer el mensaje de salvación. La gente necesita saber que hay alguien que los puede salvar. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Si nos quedamos callados, nos encerramos y no les permitimos a esas personas. Tú no sabes si esas personas pueden, Jesucristo te va a usar para que esas personas puedan proceder al arrepentimiento. Uno no sabe. Por eso uno, hermano, sí, trabaja, tiene su afán del trabajo, pero hay momentos, hermano, en donde tú estás, te topas con alguien, aprovecha ese momento. Y si tú vas a una iglesia y escuchas el evangelio, aprovecha ese momento. Si tú estás en tu casa o vas a ver este video 2, 3 semanas después, aprovecha este momento, porque tú no sabes cuándo va a ser tu último día. Lázaro fue resucitado ahí. Ese es un ejemplo que para Jesucristo no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Muchas veces lo primero que podemos citar es los problemas que yo tengo y no, primero yo voy a dejar todo esto. Es que la salvación es por gracia y no por obras. Tú eres salvo primero y después hay que resolver muchas cosas de nuestra vida. Pero hermanos, muy importante, hermanos, si tú ya eres un nacido de nuevo, gloria a Dios por tu vida. Pero si tú no conoces a Cristo, permite que la palabra entre en tu corazón, porque Él es el único que te puede dar vida eterna.
Te exhorto a que te arrepientas, que no lo dejes para después, porque pues el después puede ser muy tarde. Y aprendamos, hermanos, Jesucristo, que era una persona, Jesucristo nos dio grandes ejemplos en esta tierra. No desaprovechaba momento, no desaprovechaba situación para dar el mensaje de salvación a las personas, a las multitudes, a que lo seguían. Muchas veces te vas a encontrar con gente así, ya estuve en el evangelio. Usted dígale, con toda confianza, dígale, no has estado allí. No has estado, y empecemos, hermano, a hablar del evangelio para que las personas puedan venir a los pies del Señor. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y pasen una feliz noche.